Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Giros compartiendo su mañana. Vean, vamos a tocar un tema que es sensible y diría, casi sin equivocarme, que para la mayoría de los costarricenses. ¿Verdad que cuando nosotros vemos un recibo de deuda o de pago, uno dice, pero qué es estos intereses? Pago y pago, nada baja, y ni le digo si son intereses de mora, peor aún. Y lo cierto es que uno se pregunta, ¿será que yo estoy pagando realmente intereses abusivos? Bueno, justamente esto es de lo que vamos a hablar. Está con nosotros el licenciado José Hernández. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y hoy traemos una información muy importante para los consumidores financieros y comerciales. ¿Cómo se regula el porcentaje de los intereses? ¿Qué es lo que uno dice que cuando pagamos deudas? Sí, eso es algo muy importante. Tenemos que saber que los intereses están regulados hoy en día en Costa Rica por medio de la ley que salió, que era en contra de la usura. Correcto. Valga decirles que salió ya vigente el 20 de junio del 2020. Dígase que hoy estamos como celebrándole un cumpleaños. Acá en Giros le estamos celebrando el cumpleaños a la ley en contra de la usura. Vea, ¿qué sucede? Que regula y hace dos categorías de deudas, que son los créditos y los microcréditos. Y entonces tenemos intereses diferentes para cada categoría. En los créditos más grandes de 693,000 colones hacia arriba, la tasa de interés es esta, al 35%. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un repaso de los intereses que se están cobrando en las diferentes negociaciones, ¿verdad? Así o tipos de deuda. Ok, entonces, préstamo. Por ejemplo, aquí dice tarjetas de crédito, Exacto, que sería un crédito personal, porque en vez de cobrarte el 35 por el millón, te van a cobrar el 50% por cada medio millón. O sea, voy a terminar pagando el 2 millones de pesos por el 1,5 millones. Exacto. No, por 1 millón, dijo usted. O sea, Ajá. 1,500,000. Exacto. Wow, ok. Préstamo personal, que es muy común entre nosotros. El 25 al 20% más Sí, o menos. esto es lo que se maneja, digamos, a nivel de cooperativas o de algunas instituciones financieras. Okay. Sin embargo, volvemos al tema de la ley contra la usura, Sí, que permite que los créditos personales, y recordemos, menores a 693,000 sean hasta del 50%. Ves que aquí tenemos un promedio del 25%, a la mitad. claro. Pero si ese crédito personal fue por 500,000 colones, te pueden cobrar el 50%. Wow. Ahora, si son créditos superiores a estos 693,000, estamos en este rango de promedio del 35%. Entonces, ves, aquí tenemos el 25 al 20. Sin embargo, podrían ajustarlo entre el 50 y el 35. Y ahí para el hipotecario, para terminar este cuadro, sería un 14 promedio. O sea, es el mejor, digamos, en esta pantalla. Algunos incluso están a un poquito menos, al 11 o al 12, digamos. Ok. Pero este es el promedio, el Perfecto. 14%. Ahora, los famosos créditos garroteros, que son imposibles pagar. Bueno, yo diría que el 50 ya Al es garrotero. 50. Aquí estaríamos, ¿verdad? ¿Puedes subir de eso? O sea, ¿cuáles son los que se denominan realmente garroteros? Y si son a la libre o verdaderamente están permitidos. Es que recordemos que hace 3 años, hacia atrás, habían créditos muy sencillos que te decían, está al 5% mensual. Sí. ¿Cuánto estábamos pagando? El 60% al año, que ya era demasiado. 60%. Ahí fue cuando se vino la regulación y entonces nos trajeron la ley contra la usura y vinieron a establecer estos límites. Mucho se había dicho que esto iba a afectar el comercio. ¿Por qué? Porque dijeron, ok, si usted limita, va a limitar los bancos, y entonces fue cuando muchos bancos incluso se deshicieron de algunos clientes. ¿Por qué? Porque dijeron, estos clientes ya no me interesan, porque no me van a pagar los intereses que yo quiero. Claro. Sin embargo, ya se demostró después de 3 años que eso no es cierto. El comercio ha seguido muy bien, pese a la pandemia, que ya venimos otra vez recuperando un poco. Sin embargo, sí se limitó. Y aquí lo que tenemos son diferentes. Estos ya son intereses moratorios. Ahorita vamos a detallar eso, pero la pregunta del millón y lo que muchos en casa deben estar diciéndose, ¿verdad? Ok, si yo tengo una cosa ya impagable, ¿verdad? Que siento que me están ahorcando, que no lo logro con esos intereses, ¿qué manera legal hay para yo poder ir a negociar con la entidad y ver si acaso me mejoran esas condiciones? ¿Hay posibilidades? Sí, hay posibilidades. A la oficina, digamos, a mí me llegan esta cantidad de personas que tienen muchas deudas
y que eventualmente no pueden pagar todas sus operaciones. Muchas personas llegan a una situación donde dicen, bueno, licenciado, ¿qué hago? Me dicen a mí. Sí. ¿Cómo? ¿Pago lo de los chiquitos o voy y pago la deuda? ¿Qué hacemos? Ahí ya estamos en una situación realmente de una crisis. Algunas personas piensan en ir a negociar con cada uno de sus acreedores para tratar de bajar las cuotas, para tratar de negociar intereses, pero muchas veces los bancos no lo hacen, o las entidades financieras, o si ya son las garroteras, con mucho menos razón, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí, que precisamente donde veía yo los señalados se me paró la peluca y ustedes en casa seguramente la tienen igual que yo. Estamos, o sea, donde veo 64% o hasta 80 y casi 3% anual, pero, o sea, ¿cómo puedo salir de una deuda con ese porcentaje de interés? Aquí algo importante decir es que esto es real. Ajá. Esto es de una demanda que está presentada en tribunales en este momento. Por 334.000 colones, ¿ese Correcto. es el total de la deuda? El capital adeudado eran 334.000 colones. Ajá. Aquí lo que dice es que la deuda tenía un 64.80 anual de interés corriente. Ajá. Pero cuando llegó a tribunales ya dejó de pagar 64 y ahora paga el 82%. ¿Por qué? Porque son intereses moratorios. Ok, porque no volvió a pagar la deuda, digamos. Exacto. Ok. Entonces vea qué interesante, la deuda era en 334.000. ¿Y se convirtió en esto? Y se convirtió en 1.400.000 solo por haber presentado la demanda. Y recordemos algo, después de presentada la demanda, la deuda sigue generando más intereses. O sea, digamos que aquí el señor que había dejado de pagar ya debe esto porque cambian los intereses. Exacto. Y a partir de esto, ¿cuántos intereses sigue pagando? El 82%. Ya sigue sobre los 82. Cada año. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen los famosos embargos, Ajá. ¿verdad? Pero ¿qué sucede si el embargo no logra pagar estos intereses? Entonces se le van a sumar, los del año que sigue y después los del año que sigue. ¿Qué se puede hacer en una situación? O sea, si usted, señora, se está identificando con una cosa como esta, ¿qué se puede hacer? Y ojo, aquí estamos hablando de una deuda pequeña. No, ¿cómo? O sea, no quiero ver números más grandes porque me asustaría. Imaginemos una de 5 millones de colones. Dios guarde. Dios ¿verdad? guarde. Entonces es una cosa tremenda. Se puede decir, digamos que esta es mi deuda, ¿verdad? Eso es del 2020. Híjole, estamos en el 2023, no importa, ya pasaron 3 años más. 3 años. O sea que esto debe ser